Bueno, hoy quería hablar de tres palabras: templo, sinagoga e iglesia. Cuando nos referimos a templo, está bueno que nos acordemos que templo fue construido, el primer templo fue construido por el rey Salomón y fue destruido en el siglo VI antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. A la vuelta del exilio se construyó el segundo templo, que podemos encontrar sus referencias en los libros del Antiguo Testamento, Esdras y Nehemías. Y después, cuando hablamos de sinagoga, tenemos que imaginar que la sinagoga no era un lugar físico, una construcción especial, era también una asamblea. Sinagoga, la palabra sinagoga viene del hebreo kahal y significa asamblea. Tiene un origen religioso, ya que en las asambleas o en las sinagogas del Antiguo Testamento se reunían para hacer oraciones, para cantar, alabar, sobre todo la lectura de la Torá, y también en esas reuniones sinagogales se hablaba del diezmo que se daba al Templo de Jerusalén. En el tiempo de Jesús, las sinagogas que se nombran en los evangelios son sinagogas que estaban en las aldeas y eran, como bien dice la palabra, reuniones en casas de familias, generalmente en la casa de algún mandatario o de alguien con un poquito más de espacio. Y bueno, y ahí se reunían y se trataban las mismas ritos religiosos, pero también los problemas comunitarios, muchas veces. Y la controversia que encontramos en los evangelios, que nos cuentan de la época de Jesús dentro de las sinagogas, tienen que ver más que nada con la parte social, con la parte de no aceptación de los excluidos en el sistema religioso. Y cuando nos referimos nosotros a la palabra iglesia, tenemos que constatar que en el Nuevo Testamento aparece muy pocas veces referido a la asamblea. Muchas veces recordamos la frase más conocida, que es tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, que encontramos en Mateo, creo que es en el capítulo 16, versículo 18 o 17. Bueno, esas menciones a la iglesia son muy poquitas, algunas en la tercera carta de Juan y bueno, y algo en la carta de Santiago, pero en realidad referido también a problemas comunitarios, a no aceptación, digamos, de ciertas personas dentro de la comunidad. O, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, que no habla de iglesia, sino de comunidad reunida, o sea, asamblea, y les dice a los asistentes a la comunidad reunida o a los que formaban parte, que ellos son pueblo santo, pueblo de Dios, también piedras vivas que tienen que dar testimonio. Así que bueno, la idea de iglesia tal cual como nosotros la conocemos no existía ni en el tiempo de Jesús, ni mucho menos en el tiempo que fueron escritos tampoco los evangelios. Sí encontramos la palabra en el Apocalipsis, que ya está escrito casi al año 135 más o menos. Así que ya estamos hablando del segundo siglo y sí, el Apocalipsis escribe a las comunidades, que dice a las 7 iglesias.
Así que bueno, esto sirve para cuando leemos el Evangelio que podamos poner digamos, nuestra imaginación en un lugar concreto y más aclarado.